Y hoy vamos a ver niveles de honra, pero quiero que me ayude, por favor, quiero que me ayude rápidamente, solamente como un resumen en Proverbios 3, versículo 9 y 10. 3, 9 y 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios quiere que tus lagares, que tu despensa rebose de bendición. Dios quiere que tus graneros no les falte nada, pero te pide como condición que lo honres, que lo valores, que entregues lo primero y lo mejor, las primicias de todos tus frutos. Esto lo hacemos una vez al año, pero usted lo puede hacer todo el año. ¿Cómo lo hago todo el año? Simplemente cada vez que recibas un salario, aparta primero lo que es de Dios, no lo saques al último. No pagues primero el gas, la renta, el teléfono y todo tus compromisos que tienes, ¿verdad? Algunos tenemos compromisos que cada mes hay que pagar. Entonces al final ves cuánto te quedó para ver si le puedes dar a Dios. No, aparta primero lo que es de Dios y después saca todo lo demás, y confía que si tú pones a Dios en primer lugar, el Señor empieza a derramar bendición sobre ti. Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Para que repose ¿la qué? La bendición en vuestras casas. O sea, es lo mismo que decía Pablo. No es que yo busque dádivas, es que yo quiero que te vaya bien, quiero que Dios te bendiga, quiero que Dios te llene, quiero que Dios te prospere. Amén. Bueno, entonces la historia de este día, basado en estos principios, hay una historia muy hermosa. El primer libro de Samuel. Esta es una historia de verdad hermosísima, llena de principios y llena de enseñanzas que son claves. Por si le quiere poner tema el nombre al tema, se llaman los 4 niveles de honra, porque dice el Señor: honra a Jehová con tus bienes. Y hoy vamos a ver que la honra no solamente se trata de dinero, sino es un estilo de vida. Dice primer libro de Samuel 1: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf. Dios mío de la gloria, qué nombres. Efrateo. Y tenía él, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y usted dirá: pastor, ¿a poco se vale? No, claro que no se vale, no se haga ilusiones. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, déjeme decirle, esta historia se desarrolla en un momento de apostasía. ¿De qué? Apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Cuando un hombre, una familia o una comunidad se desvían del mandamiento original de Dios. Porque el mandamiento original de Dios, ¿cuál fue en Génesis? Se unirá a su mujer y serán una sola. A su mujer, no dice se unirá a varias mujeres, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el principio que Dios dejó. Pero después el hombre dijo: pues ¿para qué una si hay varias, verdad? El contexto es, venga conmigo por favor a el libro de Jueces. De hecho, en su Biblia, si usted trae Biblia de papel, porque a algunos ya hasta les da flojera traer la Biblia de papel. Si usted lee ahí, dice: apostasía de Israel y la obra de los jueces. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo. Estoy leyendo Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto.
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Hermano, la enseñanza es clara. Si usted y yo nos apartamos de Dios, vamos a empezar a sufrir derrota tras derrota tras derrota. Dime cuántas victorias estás teniendo y te diré, porque estás alineado a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Dime cuántos fracasos has tenido y te voy a decir la neta del planeta: usted ha dejado a Jehová y a sus mandamientos. Si usted quiere más victorias este año, ¿qué tiene que hacer? Alinearse con Dios. ¿Por qué estaba pasando esto? Lea conmigo un poquito más para atrás, versículo 6 del libro de Jueces capítulo 2, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, es por eso que yo tengo una carga especial. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar cuando mi esposa se muera? ¿Y qué va a pasar cuando algunos de ustedes que han visto lo que hacemos, cómo buscamos a Dios, lo que creemos, que siempre estamos invitando a algún hermano que esté ungido porque nos gusta ver los milagros, el poder de Dios? ¿Cuál es el propósito de eso? Pues para que nuestra fe no esté basada solamente en palabras, sino que usted pueda decir: Dios es real, porque yo he visto al enfermo sanar, al endemoniado liberarse, he visto la multiplicación de la barbacoa, he visto obrar en maneras milagrosas, he visto que Dios existe. Pobres de aquellos que no han visto un milagro en su vida. Pobres de aquellos que no han conocido el poder de Dios y que no les ha sido revelada la realidad de Dios. Porque esta generación que se levantó después de Josué no conocían a Dios, solamente de oídas lo habían oído. Si sabe Dios a pesar de ver sus milagros, así hay gente que son bien dura de corazón y no se rinde. Pues ahora imagínese una generación que ya no sabía nada, no conocían ni siquiera cómo habían llegado ahí. O sea, fueron niños que nacieron y simplemente dijeron: ¿yo qué hago aquí? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Y yo por qué estoy acá? Se perdieron las costumbres de recordarles de dónde los había sacado el Señor. Habían salido de Egipto, habían salido con mano fuerte, el mar se había abierto, y eso había que estarlo recordando constantemente. Y la generación que se murió falló en recordarle a esa generación de dónde Dios los había sacado. ¿Quieres que tus hijos se pierdan? Deja de testificar de dónde Dios te sacó. ¿Quieres que tu hijo repita la historia que tú has caminado? Deja de testificar lo que Dios ha hecho contigo. Porque a veces los niños crecen y creen que todo lo que tienes es, pues que es normal, ¿no? No, tú tienes que sentarte de vez en cuando y repetírselos una y otra vez, aunque suene a cantaleta, porque los chamacos decían: ya va a empezar otra vez mi papá. Pues no importa que digan eso. Le tienes que decir: no, mijito,
Estamos en la casa del Señor y asistimos a una congregación porque yo estaba mal, estaba perdido, yo no tenía rumbo ni destino, pero Dios me salvó, Dios me sacó los demonios, Dios hizo que me uniera a tu mamá, Dios hizo que formáramos una familia y gracias a Dios es que tenemos lo que tenemos y somos los que somos para la gloria de Dios. Si fallamos en recordar a la generación que viene lo que Dios hace y es, esa generación se va a perder. Por eso, cuando esa generación que no conocía, dice la Escritura, que esa generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, se les hizo fácil empezar a adorar a otros dioses, a los Baales, a Astoret, y eso les trajo ¿qué? La ira de Dios. Terminamos con este contexto en el último capítulo de Jueces. Venga conmigo por favor al último capítulo de Jueces, que es el capítulo 21, versículo 20, el último versículo de Jueces, que es el 25. Lea conmigo fuerte, dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que se le daba su regalada gana, versión Marcos Canela 2026. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso encontramos a este hermanito, ahora si ven así a la historia, al Elcana, pues que como cada quien hacía lo que quería, pues este cuate dijo: ¿para qué unas y dos me pueden servir bien? ¿Me explico? Por eso te estoy aclarando el contexto, no porque se vale o sea agradable a Dios que tengas dos mujeres, sino porque en el contexto que lo estaba haciendo Elcana era un contexto de apostasía. Habían dejado a Jehová y cada quien hacía su reverenda voluntad. ¿Estamos ahí? Diga conmigo: ya entendí, pastor. No voy a considerar el segundo frente. Ok, entonces vamos, a pesar de eso, cheque lo que pasa aquí. Dice, versículo 2: y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, diga conmigo, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mire, el cuate Elcana andaba mal, pero los sacerdotes Elí y sus hijos, Ofni y Fines, esos estaban pero para llorar. Por eso creemos que cuando Elcana subía cada año para adorar, era un acto de fe, a pesar de que andaba mal en su vida matrimonial y tenía serios problemas. Él cada año tenía una devoción particular por honrar a Dios y por llevarle sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, y se agarraba a toda su familia, numerosa familia por cierto, y les decía: hey, es tiempo de ir a adorar a Dios y vamos a llevar nuestras ofrendas y lo mejor que tenemos y se los vamos a dar a estos hermanitos llamados Elí, Ofni y Fines. Solo voy a meterme un poquito para que vean la clase de sacerdotes. Digo, por si usted se queja de que yo soy mala onda, nada más vean qué tipo de sacerdote había en ese momento ahí. Quiero que vea por favor capítulo 2 de Samuel 12, versículo 12. ¿Quiénes eran estos sacerdotes que iban a recibir las ofrendas y los diezmos que llevaba Elcana y todo el país? O sea, porque todo el país tenía que ir, aunque sea una vez al año, a llevar sus ofrendas y a ofrecer sus sacrificios al lugar donde estaba el arca de Dios. Bueno, estas personitas, dice así la escritura: los hijos de Elí eran hombres
impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y aquí sí yo quiero leerles unos versículos quiero leerles este mismo versículo en diferentes versiones porque la palabra impío suena así como que, ¿qué será eso de impío? Otra te digo exactamente qué significaba la palabra impío. Ok, ahí estuvo. Ahí les van algunas versiones para que vean estos hermanitos. La versión Hispanoamérica dice que los hijos de Elí eran unos desalmados que no respetaban al Señor. Wow. Los hijos de Elí, otra versión, Dios habla hoy, eran unos malvados y no les importaba el Señor. La Biblia del Jubileo dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían al Señor. La Biblia de las Américas dice que los hijos de Elí eran hombres indignos. Y bueno, la Nueva Traducción Viviente dice que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque esa es una de las razones por las cuales a veces la gente no da. Y no dice, no, yo qué voy a dar si se ve que los hijos del pastor andan de chupamirtos, se andan ahí. Porque, bueno, gracias a Dios a Giovanni no le conocen esas mañas, ¿verdad? Pero ha pasado y tristemente suele suceder que a veces la familia pastoral no se ha convertido. Cuando Giovanni y Debbie eran más chicos, la gente pensaba que yo era exagerado porque éramos así como muy rígidos con ellos y les estábamos ahí siempre diciendo que aceptaran al Señor. Y así sabe Dios, apenas como que están cociendo bien. Pero imagínate si no les enseñas a conocer a Dios. Estas personas ejercían un ministerio sin conocer a Dios. Tenían la forma. Recuerda que el contexto era que todo Israel se había apartado de Dios y el sacerdocio estaba por la calle de la amargura. Pero aún así había hombres fieles como Elcana que no dejaban de honrar a Dios, porque no importa. Yo te dije hace unos días, aquí nosotros recibimos las ofrendas, somos hombres de barro, de carne, de hueso, y a veces más carne que hueso, pero quiero que entiendas que cuando tú traes una ofrenda a la casa del Señor, literalmente tú le estás ofreciendo a Dios, y Dios recibe tu ofrenda, y Dios te puede bendecir, no importando la calidad moral o la situación espiritual del liderazgo. ¿Estamos ahí? Entonces, bueno, ¿y qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacían los hijos de Elí, que eran considerados hijos de Belial, malvados, desalmados? Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, ¿qué? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, había un mal uso de las ofrendas. Ya te leí Ezequiel 44:30, que lo mejor de lo mejor era para el sacerdote, pero estos tremendos no se esperaban a que las personas ofrecieran el sacrificio, sino que tomaban partes abusivas que eran para Dios, porque no todo es para el sacerdote.
Había cosas que había que sacrificarlo y quemarlo para que Dios recibiese su ofrenda. Pero estos decían, no nos gusta la carne cocida, y ya aunque esté cocida ya después asada no sabe igual. Queremos para asarla así, sazonarla con su salecita, su pimienta y toda la cosa. Entonces decían la gente, pues si ustedes pueden agarrar lo que quieran, pero por lo menos dejen que la grosura que es de Jehová se queme. Y ellos decían, Nelly, si no te pones al brinco aquí te surtimos. Decían, bueno, pues hagan lo que quieran. Y entonces la gente menospreciaba las... Mire, a mí ya he vivido mucho tiempo en esto. Me ha tocado a gente oír, ¿para qué doy si ni siquiera lo más esencial hay? Porque hay gente que dice, ni papel de baño ponen en el baño. Vaya. Hay cosas que no se pueden negociar, hay cosas que son para el uso de Dios, hay cosas que son para el uso del pueblo de Dios, para que usted lo disfrute, hay cosas que son para el pastor, pero cada cosa tiene su lugar. Y cuando hay un abuso, yo les comentaba a los alumnos del instituto, miren, les estoy dando claves del instituto, deberían de anotarse al instituto, venir tempranito a las 8 de la mañana a aprender y pagar su colegiatura. Ya no amén, ¿verdad? Yo pensé que me decían todos amén. Bueno, pero les quiero decir que uno de los consejos que a mí me dieron, y creo que lo he llevado bien, es que todo pastor debe de mantener una medianía en su estilo de vida. Un pastor de muchos años me dijo, Marcos, nunca vivas más pobre que el más pobre de tu iglesia, porque entonces vas a decir, pues este cuate a quién le sirve, ¿no? Pero tampoco vivas como el más rico o más que el más rico. ¿Sí me explico? Ambas cosas se ven mal. Si yo vivo miserablemente más que el más pobre de la congregación, o vivo más rico que el más rico de la congregación, das a escandalizar a la gente, y entonces van a decir, bueno, pues este cuate que es un faraón, un jeque o qué es. Somos pastores, somos hombres de Dios, y tenemos que vivir, como decía Pablo, saber conocer la abundancia, pero también cuando las vacas están flacas, no chillarle y aguantarse. ¿Me está siguiendo? Digo, por si algún día usted quiere ser pastor, no se crea que todo va a ser para usted. Tiene que aprender a fluir con honestidad en tu corazón. Amén. Y pues estos muchachitos eran pasados de lanza. Dios no les tomaba bien esta situación. Pero volviendo a la historia principal, el Cana, cada año, la actitud de estas personas no le impedía, es decir, él decía, estos tremendos son tremendos, pero yo voy a agradar a Dios, porque el que ama a Dios pone sus ojos en Dios y no en los hombres. Para usted y para mí hay una enseñanza, que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y usted tiene que saber esto: el que actúa mal estando en un liderazgo, en una posición de liderazgo, nunca va a poder librarse de Dios. Es algo que yo lo tengo como un principio para mí mismo, y yo sé que si yo actúo mal o abuso de usted, Dios me lo va a demandar a mí. Nadie puede engañar a Dios o burlarse de Dios. Y Dios para usted, o sea, usted para Dios vale mucho. Y si yo lo maltrato o lo abuso, Dios a mí me va a corregir, me va a disciplinar. Y como a estos tipos se murieron los tres en un día. Ahí usted lee la Biblia más adelante. Pero nadie se burla de Dios todo el tiempo. Entonces, tenga usted confianza que su vida y su integridad están supervisados y vigilados por el que murió por usted, que se llama Jesucristo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Estoy leyendo el versículo 3. A Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
Y versículo 6 dice, y su rival, o sea, la otra esposa, la otra mujer, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7, así hacía cada año cuando subía ¿a dónde? Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire, de una vez le digo, si usted cree que aquí en la casa del Señor usted va a estar en un lecho de rosas, usted se equivoca. Alguien en algún momento del 2026, de aquí dentro de los que usted ve, se va a portar gacho y mala onda. ¿Con usted? Sí, con usted. Pastor, no, yo pensé que aquí todos son. No, sí, son buena onda, pero a veces se desconvierten. Cantidad de personas se ofenden con Dios porque dicen, es que yo fui a la iglesia pensando que allí todo iba a ser diferente y que allí me iban a amar y que me iban a abrazar y que me iban a tratar bien. Y en lo general así sucede, pero nunca falta un pelo en la sopa. Y cuando te encuentres con el pelo en la sopa, la vas a pasar mal porque vas a decir, yo no me esperaba esto de este. Si todos los domingos yo lo veía que alzaba sus manos y hasta se lloraba. Y mira nada más con lo que me vino a salir. Porque nunca falta un ganso entre tanto pato. Los unos se hacen patos y otros se pasan de gansos. ¿Se da cuenta de la estrategia de la Penina? No dice que le hacía la vida de cuadritos allá donde vivían con él. No. Cuando iban a la casa de Jehová, allí en la casa de Jehová, empezaba con sus comentarios mordaces. Y le decía la Penina, le decía a Ana, oye Ana, ¿qué se siente tener la matriz seca? ¿Te das cuenta que Dios no te ama? ¿No has podido tener hijos? Josué, ¿qué sentirías tú que te dijeran eso? Híjole, mira nada más la bendición, porque tenía varios hijos, la Penina, ¿no? Penina tenía varios hijos y le decía, no cabe duda que la bendición de Dios está con nosotros. Vénganse para acá porque se les va a pegar esa cosa rara que tiene y la otra oyendo ahí nada más. Y lloraba. Pero aquí viene el primer nivel de la honra. Tienes que aprender a honrarte tú mismo. Si tú quieres caminar en honra, no te puedes rebajar ante la carnalidad de los otros. No puedes responder en el mismo. Porque no es que Ana no tuviera recursos para responderle, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia que el Cana la amaba y a ella le daba ¿a qué? ¿Qué le daba el Cana a ella? El Cana le daba a ella una parte más grande. La parte que ella recibía de parte del Cana era escogida. Así que, pues, Penina le podía decir muchas cosas sobre su esterilidad, pero Ana se pudo haber defendido y decirle, pues mira, ¿de qué te sirve tener todos los hijos? ¿Ya viste a quién ama el Cana? ¿De qué te sirven tener tantos hijos? Y mira el tamaño de mi ofrenda que me dio. Así es que dale más hijos, de todas maneras no te va a amar, me ama a mí. Ay. Pero eso era empezar un chilatole. Y una mujer chilatolera no es honrosa. ¿Alguien me está escuchando? La honra empieza en tu corazón. Alguien te puede hacer o decir cosas y usted tiene que aprender a soportar y a presentarse delante de Dios su necesidad, su herida, su dolor. Y por eso no es que a Ana no le llegaran las ofensas. O sea, ¿qué hacía Ana? ¿Lloraba? Pues sí, porque no era de palo. Si alguien te ofende, pues llora, pero no contestes. No respondas en el mismo tenor. Aguanta vara.
Viene la bendición, viene la respuesta de Dios en camino. No te embarques en una lucha de carne. Porque los milagros más grandes que Dios tiene preparados para sus hijos son para aquella gente que saben callar cuando todo el mundo les está atacando. Número 2. No comía, dice que Ana lloraba y no comía. Ahora, esto era un problema. ¿Por qué era un problema? Dice el versículo 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Qué preguntas, no? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y todavía le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Mira, hermano, ¿sabes que nosotros los varones todas estas preguntas se merecían una respuesta si Ana hubiese sido como algunas de ustedes? Bueno, voy a decir como algunas de las que hoy no vinieron. Y todavía preguntas, infeliz. ¿Qué no estás oyendo lo que me dice la fotostática? Porque no te conformaste con la original, tenías que tener una fotostática, una copia. Todo por tu calenturiento corazón. Si me amabas a mí, ¿para qué la tuviste a ella? Ahí está la pregunta, ¿va? Porque sí la amaba y le daba lo mejor, pero ahí estaba el otro cuchito de palo. Y todavía sale con: ¿no te soy yo mejor que? Pues ni que estuvieses tan chulo. Miren, muchos problemas en las familias se resuelven ubicando a cada cosa en su lugar. Hay veces que en las familias hay broncas porque no sabemos distinguir el amor de madre, el amor de padre, el amor de suegra, el amor de hijo, el amor de... O sea, yo sí entiendo que el amor de un hombre puede ser bastante fuerte para una mujer, pero ese amor no va a sustituir el amor que una madre tiene por sus hijos. Es un amor diferente. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa con las suegras metiches. Porque las suegras metiches le dicen al hijo: acuérdate que primero tuviste madre antes que mujer. Nada más estoy diciendo un ejemplo. ¿Para qué quieres mujer si aquí está tu madre? No, perdóname. Pues ¿cómo? Lo que la nuera le va a dar a él, tú no se lo puedes dar, mamá. Así de sencillo. Es un amor totalmente diferente. Él te va a amar como mamá, pero él también quiere amar a su esposita. Y la va a amar de maneras que no te puede amar a ti. No lo intentes. Entonces, ubícate cada quien en su posición y entendamos que yo necesito amar a mi esposa, yo necesito amar a mis hijos, y nadie puede sustituir un amor por otro. Vamos ahí, sé feliz con la posición que tienes. Si eres suegra, disfruta tu suegrez. Si eres padre, disfruta tu padrez. Si eres hijo, disfruta tu hijez. Y lo que se acumule. Número 2, Ana no deshonró a su esposo, a su autoridad, aunque se la ganaba. Primero se honró a sí misma, no contestándole a Penina, y después, mire, chitón con su marido. Aunque le pudo haber hecho un pancho tamaño Apocalipsis, pero no lo hizo. Y te voy a decir por qué. Estaba preocupado Elcana, porque le dijo: ¿por qué no comes? Porque resulta
que para que la ofrenda fuera aceptada, venga conmigo a Deuteronomio 14, por favor. Todo tenía que ver cómo lo ofrecías y lo que hacías mientras lo ofrecías. Capítulo 14 dice así. Solo por agrandarte el panorama, dice así. Versículo 22 de Deuteronomio 14: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Ana? No quería comer. En el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás. ¿Qué tenías que hacer? Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Es decir, si había una persona que estaba llorando y no quería comer, la ofrenda estaba en riesgo. Dios podía tomar eso como una afrenta, porque toda persona que le ofrece a Dios una ofrenda lo tiene que hacer con alegría en su corazón. Por eso el refrán aquel de que barriga llena, corazón contento. Porque es una manera de decir: Señor, gracias por estos frijolitos, gracias por esas tortillitas, gracias por este pollito, gracias por lo que sea que estés comiendo. Yo les daba un consejo a los hermanos: no peleen durante la comida. El momento de comer, cada vez que se reúne la familia, no es para hablar de los problemas. Es que acuérdate que tú me dijiste aquello. No es que acuérdate. No, hermano, déjate de estar hablando de problemas durante la comida. La comida es para sonreír. La comida es para recordar las cosas agradables. La comida es para agradecer. La comida es para tener comunión. No manche su relación familiar con quejas, murmuraciones y demás. No sé qué pensaba que iba a decir. No manche, no, o sea, bueno, ya lo dije ahora. Cada vez que usted coma, usted lo hace para Dios. Lo haga aquí en la iglesia o lo haga en su casa. No hable de temas álgidos. Ya después de que terminaron de comer, 1 hora o 2 horas después, pues ya reúnanse ahí en la salita y ya hablen de lo que quieran, pónganse de acuerdo, hagan su discusión, presenten sus situaciones, pero no durante la comida. La comida debe ser sagrada para Dios. Esa comida que estás comiendo, Dios te la dio. Debes de disfrutarla y debes de agradecerla. Sea poco, sea mucho, sean grandes comidas o sea poquita comida, hazlo para la gloria de Dios. Y entonces el marido le dice: ¿por qué no comes? O sea, lo que le estaba diciendo: me estás echando a perder mi ofrenda. ¿Por qué estás llorando? Y claro que había razones por las cuales estaba llorando, eran muy válidas. Pero regresamos por favor a la historia. Primer libro de Samuel 1. Mire la manera de honrar Ana a su marido. No le reclamó, no le reprochó, no le dijo: por tu culpa estoy como estoy, caramba, por esta vieja que nada más me está fastidiando. ¿Qué hizo? Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Es decir, sí, tiene razón, mi amor. Y comió. Mire, comió cuando no tenía ganas de comer. O sea, eso es lo que hace una mujer de honra: respetar y obedecer a su marido aunque no tenga ganas de hacerlo. Hola. Las que van a casarse y las que ya están casadas, se las voy a volver a repetir para que después no digan que una mujer que ama a Dios y que conoce a Dios y que respeta y ama a su marido, hace las cosas aunque no tenga ganas de hacerlas.
Ah, no, porque algunas cuando se montan en su macho, de ahí no las sacas. Bastó con que el Cana le dijera: ¿por qué no comes, mujer? ¿Por qué lloras? Se ha de haber secado sus lágrimas. Ya, voy a comer. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Que hay mujeres que son jezabélicas, brujas, manipuladoras, controladoras, que quieren manipular al marido para que el marido haga lo que tú quieres. Siguiente nivel. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y ahora sí se destapó y lloró abundantemente e hizo una promesa, hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo me lo quedaré para que sea arquitecto, ingeniero, abogado y para que me cuide y me haga mi cafecito. ¿Eso dice? Los estoy cotorreando para ver si. Ay, sí, es que de veras algunas mamás tienen hijos y no quieren soltarlos. Ahí los quieren tener pegados a las naguas. No, esto va para las mamás gallos. La mamá gallo quiere tener a sus hijos pegados a las naguas hasta las últimas consecuencias. Y no se dan cuenta que un hombre es una flecha. Hay que enviarlo, hay que sacarlo, hay que decirle: ahora cumple tu ministerio, desgraciado, deja de estar aquí holgazán. Y Ana dijo: si me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar, lo voy a consagrar para ti. Wow, qué tremenda promesa. Y ahora aquí viene la prueba, la tercera prueba. Primero fue con Penina, luego con el marido, y ahora viene el sacerdote, Dios mío de la gloria. Versículo 12, mientras ella oraba, ¿qué estaba haciendo? Orando largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Es decir, no hacía ruido y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y no solamente la tuvo por ebria, sino que le dijo: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Mire, con esos pastores, usted no quiere tener un pastor así. Porque si ya es un problema que en la casa de Dios la penina te la haga cardíaca, o el marido te haga preguntas tontas y sonzas, pues ahora imagínate, ahora el pastor, el hombre de Dios. Algunas no aguantan una penina, pero muchos no aguantan que un pastor te diga algo que te ofenda. Porque dígame la verdad, ¿fue ofensivo o no fue ofensivo? ¿Era verdad o era mentira? ¿Estaba borracha? No, no estaba borracha. Pero él le dijo: digiere tu vino, mujer, ya deja de estar aquí haciendo circo. Yo te voy a decir una cosa: Dios quiere darte un milagro, pero vas a tener que pasar las pruebas. Vas a tener que ser probado. Tú tienes que fortalecer tu corazón y tener convicción y aprender a caminar en principios. ¿Cuáles son los principios? La honra es un principio. ¿Sabe que le pudo haber dicho: oiga, señor, usted está mal? ¿Por qué no va a corregir a sus hijos, que son unos hijos del diablo? ¿Por qué me ataca a mí? Yo que sufro lo que me hace la penina y mi marido, y ahora usted diciéndome borracha. No, me voy de esta iglesia, aquí no hay amor. Dicen, el primo de un amigo. Pero no, Ana tenía algo. ¡Wow! ¡Qué calidad de mujer! Señor, manda 20 Anas este año. No las mandes, conviértelas.
A las peninas conviértelas en anas en el nombre de Jesús. O sea, que la penina era muy bocona, la ana era muy callada. Entonces, que las que son muy boconas sean más calladas y vivan en honra en el nombre de Jesús. No lo dije por todas, ¿eh? ¿Cómo le contestó Ana? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Imagínese, un insulto mío y yo dejo de ser pastor. Ese que se dice pastor me ofendió. Pero Ana dijo: no, Señor mío, reconociendo la autoridad. Se acababa de equivocar garrafalmente el Elí, pero Ana le dijo: no, Señor mío, le voy a dar la explicación. ¿Por qué? Porque incluso esto también es una gran enseñanza. Hay gente que dice: yo no le doy explicaciones de mi vida a nadie, que piense lo que quiera últimamente. Hay gente que vive bajo esos términos. Pues no. ¿Sabe qué hizo Ana? Le dio toda una explicación de por qué estaba así. Le dijo: yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. A Ana le interesaba lo que su pastor opinaba de ella. Mientras que muchas de ustedes, si se los tengo que decir, les vale un cacahuate mi opinión de ti. Y hasta lo dicen: ¿qué piense de mí lo que quiere el pastor? Total, ¿yo qué? Hola. Para Ana no era poca cosa la opinión de su pastor. Le dijo: no tengas esta opinión de mí. Mira, lo que pasa es esto. Porque sí es importante que tú aprendas a caminar bajo autoridad y que aprendas a fluir en honra. ¿Me está escuchando? Y luego, simplemente, sucedió algo bien especial. Dice: porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ¿qué le dijo? Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hasta ahí se le fue la tristeza. Después de que la agarraron a palos entre la penina, entre el Cana, entre Elí. Pero una vez que derramó su corazón y aclaró las cosas con quien las tenía que aclarar. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de ustedes? Que aclaran las cosas con el vecino, con el carnicero, con el panadero, con el de las bicicletas, pero no aclaran las cosas con quien tienen que aclararlas como hijas de Dios. Aclare su situación con su autoridad espiritual. Porque una palabra de una autoridad espiritual se puede activar milagros para tu vida. El panadero y la vecina chismosa de tu cuadra no te van a ayudar en nada. Ahí así les platicas pelos y señales de tus problemas y yo no me entero de nada. Bueno, que además ni quiero, yo así duermo más tranquilo. Pero si usted quiere un milagro de Dios, atrévase a caminar en línea con la autoridad de Dios. Y si no me tiene confianza en mí, hable con mi esposa. No le tenga miedo. Es un pan de Dios también la pastora. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Gloria a Dios. Jehová se va a acordar de ti, Anita. Jehová se va a acordar de ti si actúas como Ana, dejas de ser como Penina. Dios se va a acordar de ti. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová.
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Hermano, algo que tengo que recalcar de Elcana: cada año no dejaba de darle al Señor lo primero, lo mejor, sus diezmos, sus ofrendas. Yo quiero animarte a que seas fiel con Dios. No cuando te va bien, todo el tiempo sé fiel a Dios, aunque no veas las respuestas en un momento. ¿Cuántos años tuvieron que pasar Elcana de estar siendo fiel con Dios hasta que vino la respuesta? Algunos de ustedes quieren ser fiel con Dios un año y ver la respuesta, pero como no llega la respuesta inmediatamente, vuelven a cerrar su corazón. No funciona así. Algunos dicen: es que yo ya he dado y yo no veo claro. Porque tienes que seguir dando, tienes que mostrar fidelidad. Y Elcana seguía dando cada año. Busque los versículos ahí en el capítulo 1 de Samuel. Elcana era un hombre fiel, a pesar de la mala y pésima administración de los hijos de Elí. Y a pesar de que su familia no era perfecta, a pesar de que tenían ahí su revolución familiar, pero él seguía siendo fiel a Dios. Y Dios honró a Elcana siendo el padre del primer profeta de la era de los reyes, llamado Samuel. El cuarto nivel de honra, ya te di 3: hónrate a ti mismo, honra a tu autoridad, en este caso a tu esposo, honra a tu autoridad espiritual, honra al sacerdote, honra al pastor. Y número 4, honra a Dios con tus promesas. Hoy vimos un versículo muy hermoso en la Biblia que dice que cuando hagas una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Si le prometes algo a Dios, no te tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de los insensatos. Y también dice: y mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Pero si tú haces un voto con Dios, cúmplelo. Si tú haces una promesa a Dios, hazlo. Dios no te quiere fallar, Dios no te quiere quedar mal. Pero tú sé fiel. La fidelidad Dios la paga. Es una moneda muy cara en el cielo, porque no cualquiera la ofrece. Fidelidad con Dios, fidelidad con su obra, fidelidad con su corazón. Amén. Y fue lo que hizo Ana, porque una cosa era prometerlo, ahora ya lo tenía. Híjole, man, ¿cuántos saben que tener un bebé en las manos cuando nace es una super mega bendición y una mega tentación para Anita? Tenerlo en sus manos, antes no lo tenía, lo prometió cuando no lo tenía, ahora ya lo tenía y ahora lo tiene que pagar. Dijo: lo voy a dedicar a ti. ¿Y sabe quién se encargó de recordarle su promesa? Su marido. Mire lo que dice. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para... Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hermanos, yo sigo soñando con que esta historia algún día se vuelva realidad. Que las mamás, nuevas mamás que tienen hijos, no tienes que ser estéril para consagrar a tus hijos. No tienes que ser de la familia pastoral para consagrar a tus hijos. Pero el mundo entero está buscando hombres y mujeres que quieran consagrar a sus hijos para Dios.
Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir: el mundo no necesita más arquitectos, ni policías, ni abogados, ni choferes. Lo que necesita son hombres de Dios que desde su niñez sean consagrados y entrenados. Por lo menos si venises a presentar a tu niño, porque eso es algo que hacemos comúnmente, ¿verdad? Que, ay, pastor, mi hijo ya nació y queremos presentarlo. No nada más lo presentes, conságralo. Lo ideal es que no solamente digas: Señor, gracias por dármelo, sino que te comprometas a traerlo todos los días, a enseñarle la palabra de Dios, a ponerle caricaturas cristianas, a ponerle la Biblia en audio, hasta que lo sature la palabra de Dios, y cuando crezca no se aparte de Dios. Y cuando crezca anhele servir a Dios. Yo no sé si mi mamá me consagró, la vez que nunca hablé con ella de ese tema. Pero sí sé que cuando Dios me llamó, yo sabía que yo estaba endeudado con Dios, y por cuanto Él me había llamado, yo quería servirle todos los días de mi vida. Desde entre 17 y 18 años que me convertí, no he parado un solo día de servir al Señor y de hacer lo mínimo: ir a un hospital a evangelizar a las personas, salir casa por casa, subirme a los camiones, ir de casa en casa, dejarlo todo por el Señor, dejar mis estudios por el Señor. Y digo mis estudios formales porque nunca he dejado de estudiar. No necesariamente dejar una carrera significa que seas un burro, porque hay libros, hoy en día hay bibliotecas digitales. Lo que se requiere es la disposición para autoeducarte. Lo que se requiere es el corazón de decir: voy a servirle a Dios, voy a amarlo con todo mi corazón y me voy a entregar. No importa si eres hombre o mujer, si tú te consagras a Dios, estarás haciendo algo enorme por el reino de Dios. Imagínate dar un hijo para el reino de Dios. No se compara con dar una décima o dar una primicia o traer un kilo de frijol. O sea, es dar una vida. Esas son las grandes ofrendas. Esos son los milagros que desatan que el cielo se mueva a favor de una familia. Y quiero terminar anotando dos cosas. Número uno, Ana cumplió su promesa de honrar a Dios. Número uno, se honró a sí misma. Número dos, honró a su marido. No le echó la bronca, aunque el marido se la merecía, pero no lo hizo. Honró al pastor o al sacerdote, aunque tampoco lo merecía. Se había equivocado y su familia era un desgarriate. Pero Ana se portó con mucha honra, con mucho respeto. Y después Ana honró a Dios, cumpliendo su promesa. Llevó a su hijo, pero no lo llevó solo. Lo llevó con ofrenda. Lo llevó con un becerro, lo llevó con aceite, lo llevó con vino. Y usted puede ver cómo cada año llevaba ofrendas. ¿Por qué? Pues porque si gastas dinero en la formación secular de tu hijo, ¿a poco sería pecado que gastes en la formación espiritual? Hola. A la escuela no le pides, ahí a la primaria, no les pones peros. Te piden que para el uniforme, que las cuotas de entrada, que la inscripción, que la cooperación para la limpieza, y te piden, y tú no chistas. Acá te digo: inscribe a tu niño al instituto, cuesta 150 pesos semanales. Ay, no, ¿y por qué cobran si la palabra de Dios debe ser gratuita? Bueno, eso dicen los que no vinieron. En el capítulo 2, versículo 2:18. Años habían pasado, ya Samuel no era un niño. Años habían pasado, era un niño cuando lo llevó, era muy pequeño. Ahora ya Samuel es un joven. ¿Estamos ahí? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Y le hacía versículo 19, ¿qué le hacía su madre? Le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido. ¿Para qué subía con su marido? Para seguir ofreciendo sus diezmos, primicias y ofrendas, el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová.
Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Esta historia a mí me hace ver la fidelidad de Dios sobre la fidelidad del ser humano. Entregaron a su hijo cuando era niño, era muy niño. Y cada año, yo de verdad no tengo palabras para decirte, no te canses de honrar a Dios. Hay cosas que tardan en llegar. La verdad, mire, si yo te dijera cuáles oraciones a mí Dios no me ha contestado, tengo una lista que no me alcanzan los dedos de las manos. No me las ha contestado el Señor. Pero ¿acaso porque Dios se tarda en contestar algo, Él ha dejado de ser fiel? No. Yo te digo, hay cosas que Dios te va a responder inmediatamente y hay cosas que van a tardar. Y mientras tardan, Dios va a ver tu fidelidad. Dios va a ver si eres fiel. El Cana cada año subía con su familia, ofrecía a Jehová, le llevaban cosas para Samuel. Y la realidad es que cuando el Cana cuando Elí bendice al Cana y a su mujer, no tenemos un registro de que Ana hubiese dicho: Señor, no seas malito, te di el único que me diste, échame uno, ¿no? Ese milagro no le llegó por petición de ella, le llegó por la bendición del sacerdote. Que Dios te dé hijos en lugar del que le diste. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué no se lo dijo cuando lo llevó? Pues no sé. A lo mejor lo hubiesen llegado más rápido, ¿no? Años pasó. De hecho, cuando llegue yo al cielo voy a buscar a Elí y le voy a decir: oye, ¿por qué te tardaste tanto en bendecir a la mujer aquella? Que me diga por qué se tardó. Porque tan pronto lo dijo, se activaron las recompensas para esa familia. Y no tuvo uno, tuvo 5 milagros inesperados. Es que todo lo que está escrito, dice la Biblia, se escribió como un ejemplo para que nosotros también podamos disfrutar de eso. Y familia, yo lo voy a intentar una vez más. Yo te voy a bendecir este año. Este año, de mis labios, mi compromiso con Dios y contigo es que yo declare prosperidad, multiplicación y fructificación sobrenatural. Que en todo lo que emprendas, Dios te prospere. Que en todo donde pongas tu mano, Dios te pague las deudas sobrenaturalmente. Que cuando vayas a pagar a Coppel te digan: usted ya no debe nada, no sé qué pasó, pero aquí su cuenta está en ceros. Que que te ocurra lo mejor de lo mejor en esta vida. Ese es mi corazón. Que crezcan tus negocios, que crezcan tus relaciones de oportunidad, que se aumenten las fuentes de ingresos en tu vida, que te encuentres dinero hasta debajo de las piedras, que los que te deben recuerden que te deben y te vengan a buscar y te paguen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese es el deseo de mi corazón para ti, iglesia.